Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, y tal y como os prometí en el vídeo anterior, bonus track, ¿de acuerdo? Hoy, vídeo especial para explicar dos cosas que para mí son claves. Vamos a explicarlas a partir de la utilización de la fórmula de Karbonen. Si no habéis visto en qué consiste la fórmula de Karbonen, por favor, vídeo anterior 2.12 en el que vais a poder ver en qué consiste la fórmula de Karbonen. Hoy vamos a explicar dos elementos que aparecen en esa fórmula y que son determinantes. El primer elemento, y voy a escribir la fórmula, que es que la frecuencia de trabajo es igual a la frecuencia cardíaca de reposo más la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo por el porcentaje de intensidad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de dos elementos. El primer elemento, este de aquí. Y ya me meto de lleno en un berenjenal bastante divertido. La frecuencia cardíaca máxima. Hemos hablado ya en varios vídeos, típicas fórmulas, 220 menos la edad. Ya os he dado mi opinión de que para mí no son eficientes, están obsoletas y no representan la realidad de nuestro deportista. Y por tanto, si queremos hacer un trabajo concienzudo y con calidad, vamos a tener que analizar la frecuencia cardíaca de cada uno de nuestros atletas. ¿Cómo, dónde y por qué? Pues mirad, el cómo con aparataje. Y con aparataje si puede ser lo más sensible posible. Eso estamos hablando de, en España, dispositivos Wimo, dispositivos Polar, Suunto, Garmin, es decir, dispositivos de alta calidad, con un precio elevado, no vamos a engañar a nadie, pero que nos proporcionan unos datos muy fiables. ¿Cuándo? En competición. O sea, yo entiendo perfectamente que hay que analizar la frecuencia cardíaca durante los entrenos para ver si existe algún tipo de patología, que hay que valorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca por si hay una patología, que hay que hacer pruebas de esfuerzo por si hay algún tipo de patología, pero no son ninguno de esos tres elementos que hemos hablado, test de campo ni entrenamientos, representativos de la realidad de la competición, al menos en deportes colectivos de pista pequeña en los que he tenido el placer de investigar. No representan ninguno de esas tres pruebas la frecuencia cardíaca máxima que vamos a obtener en competición. Y eso es muy sencillo de entender. Yo puedo generar un test, como por ejemplo es el Tibre Basket en deportes como el baloncesto, que se acerquen a la representación de la frecuencia cardíaca máxima, es decir, las necesidades fisiológicas de los deportistas, hasta un error del 4, 5, 6%. Y existen test que no son para nada representativos, con diferencias de un 30 o un 25%. ¿Qué sucede cuando yo estoy compitiendo en relación a cuando estoy entrenando? Muy sencillo. Hay un factor que es el factor estrés ambiental y estrés competitivo que va a afectar directamente a mi frecuencia cardíaca, provocando que una frecuencia cardíaca en un test maximal de 200 pulsaciones se vaya en un partido a 207, 208, 210. Y esa es la frecuencia cardíaca máxima de mi deportista. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo planifico sobre esas 200 que me ha dado en un test, estoy realizando los estratos de la frecuencia cardíaca, que ya hablaremos de ellos en vídeos más adelante, con valores por debajo del porcentaje real.
De forma que yo lo que estoy haciendo es un infraentrenamiento de mi deportista. No estoy llevando al deportista a los límites necesarios para conseguir la optimización del entrenamiento. Si yo utilizo los valores obtenidos durante la competición y fijo que eso es mi 100%, luego sí que voy a poder calcular el 90, el 80, el 70 y ver todas las graduaciones de intensidades que podamos realizar. Esto que acabo de escribir en la pizarra de las R's, no os preocupéis porque es sobre la resistencia y lo vais a ver más adelante, o sea que no tenéis ningún problema. Este era el primer elemento, es decir, frecuencia cardíaca máxima, siempre análisis de la competición. Segundo problema, hay muchas federaciones que no van a permitir que pongáis frecuencia cardíaca sin la utilización o sin la petición de permisos, con lo cual hacer la petición necesaria y, si hace falta, gestionarlo dentro de proyectos de investigación en el que os faciliten el acceso tanto a los deportistas como a la toma de este tipo de elementos durante la competición deportiva. Las federaciones, en muchos casos, lo que van a hacer es facilitaros. Si ven que el trabajo es serio y riguroso a nivel científico, os van a facilitar la entrada a que podáis hablar con clubes o con mismas selecciones para obtener este tipo de datos, ¿de acuerdo? No os van a poner ningún problema. Siguiente elemento que considero clave es la relación entre frecuencia cardíaca máxima y frecuencia cardíaca de reposo, ¿de acuerdo? Bajo mi punto de vista y sobre lo que nos dice la fisiología, obviamente, a mayor distancia entre frecuencia cardíaca máxima, que la tenemos aquí, y frecuencia cardíaca de reposo, mayor capacidad de nuestro deportista de adaptarse a las condiciones competitivas, mayor capacidad de nuestro deportista de aumentar los niveles metabólicos y, por tanto, generar una adaptación al entrenamiento más eficiente. Por ejemplo, ¿qué pasa con los ciclistas que tienen una frecuencia de reposo, porque son bradicárdicos, muy baja? Que cuando están en situaciones de muy alta intensidad en competición, son capaces de obtener niveles de frecuencia cardíaca elevados. Y esta separación, que es desde aquí hasta aquí, es toda su capacidad de tramos de adaptación. Cómo a nivel cardiovascular mi cuerpo se va adaptando a esta diferencia. Tenéis que tener en cuenta también que el hecho de tener una frecuencia cardíaca alta o una frecuencia cardíaca de reposo bajita, también van a ser adaptaciones en el entrenamiento, van a ser adaptaciones que van a producirse a través del entrenamiento y por culpa del entrenamiento, que ahí es donde está la gracia, ¿de acuerdo? Veremos algunos métodos en resistencia que van a aumentar la musculatura cardíaca, ¿vale? Pero ya lo veremos más adelante. Con lo cual, me gustaría resaltar dos cosas: frecuencia cardíaca máxima en competición y a mayor distancia entre frecuencia cardíaca máxima y frecuencia cardíaca de reposo, mayor capacidad de adaptación, optimización y rendimiento de nuestros deportistas. Si este bonus track te ha generado dudas, te ha generado inquietudes, quieres ampliar alguna parte de lo que se ha comentado en este vídeo, no lo dudes, por favor, déjalo en comentarios, mándame un mensaje privado, lo que tú quieras. Simplemente no te quedes con la duda, pregunta, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho, si necesitáis algo lo dejáis en comentarios o en mensajes privados y nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias.